Hola, en este video hablaré sobre la reflexión racional. En primer lugar, pues, la filosofía se define por su intento de descubrir los principios subyacentes más generales y fundamentales. Pero la filosofía también se diferencia por su método, un método que puede describirse como reflexión racional. Como dijo un filósofo contemporáneo, la filosofía no es muy diferente del acto de pensar mucho sobre algo. A diferencia de las ciencias, la filosofía no descubre nuevos hechos empíricos, sino que reflexiona sobre los hechos que ya conocemos o los que nos dan las ciencias empíricas, para ver a qué conducen y cómo se relacionan entre sí. Se puede ver la conexión con el primer punto sobre la filosofía, que la filosofía trata de descubrir los principios más fundamentales y subyacentes. A partir de nuestro conocimiento de la ciencia y de nuestra experiencia cotidiana, todos tenemos grandes ideas y opiniones antes de comenzar el estudio de la filosofía, por ejemplo, sobre cómo es el mundo y cómo lo conocemos. También tenemos algunas opiniones antes de nuestro primer curso de filosofía sobre cómo debemos vivir. Pero al reflexionar racionalmente sobre esta comprensión prerreflexiva de las cosas, en filosofía tratamos de profundizar en esa comprensión para ver lo que implica, en qué consiste, en definitiva, para verlo todo desde una perspectiva más amplia. A través de la reflexión racional, la filosofía ofrece un medio para llegar a la comprensión de la humanidad, del mundo y de nuestras responsabilidades en el mundo. Algunos de los primeros filósofos indagaron en la naturaleza de la realidad o en la filosofía de la naturaleza. Muchas de sus investigaciones constituyeron la base de las ciencias naturales, pero siempre hubo un residuo de preocupación que no podía ser profundizado por las ciencias naturales. Por ejemplo, ¿qué es la realidad, en última instancia? ¿Es simplemente la materia en continuo movimiento? ¿O es la realidad en última instancia más parecida a la mente y a los procesos mentales? ¿Es la naturaleza un mero esquema ciego y sin propósito o tiene una finalidad? Estas y otras preguntas similares constituyen la base de una investigación conocida como metafísica. Las cuestiones metafísicas conducen directamente a las cuestiones relativas al conocimiento. ¿Cómo tenemos conocimiento? ¿Es solo a través de los 5 sentidos? ¿O los sentidos deben ser corregidos por el razonamiento y el juicio, que es más fiable, los sentidos o la razón? Estas preocupaciones forman parte de la teoría del conocimiento o epistemología. En estrecha relación con la epistemología es el estudio del pensamiento correcto, conocido como lógica. La lógica se ocupa de la diferencia entre un argumento válido y uno inválido, cómo detectar un razonamiento falaz y cómo razonar para que la conclusión de un argumento esté justificada por las premisas. Otra preocupación constante de la filosofía es la ética o el análisis de los principios de conducta. ¿Qué hace que una acción sea correcta o incorrecta? ¿Cuál es mi deber hacia mí mismo y hacia los demás? ¿Y qué principios de acción son coherentes con mi comprensión de la naturaleza del ser humano? Estas y otras cuestiones deben ser examinadas antes de estar en condiciones de decidir sobre los problemas éticos que plantean los avances de la medicina, donde nos enfrentamos con decisiones difíciles sobre el aborto, la eutanasia y la moralidad de los trasplantes de órganos y la manipulación genética. Cuando las cuestiones éticas se amplían para incluir a toda una sociedad, uno se ocupa de la filosofía social y política y de los problemas generados por el deseo de vivir en una sociedad bien ordenada. En general, el filósofo está capacitado para reflexionar racionalmente sobre cómo las cuestiones fundamentales se relacionan con todas las actividades